Muy buenas noches a todos, Dios me los siga bendiciendo. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que están ahí juiciosos, obedientes, para seguir escuchando el mensaje de Dios, porque lo necesitamos siempre. Así que les invito a que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, vamos a leer los versículos 5 y 6. Dice así la palabra de Dios, vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén y amén. Vamos a orar. Padre bendito, damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por esta predicación. Gracias por guiarnos a través de tu Santo Espíritu, que sea el que nos dé la correcta interpretación y la sabiduría para entender y comprender correctamente lo que tú nos quieres dar y enseñar a todos los que nos ven, a los que estamos acá, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi precioso Espíritu Santo, por usarme como tú quieras, y en el nombre de Cristo Jesús seguimos callando toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el título que me va para esta palabra es El único Dios. Aquí empieza en esta porción bíblica diciendo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. En 1 Timoteo 2:5, el versículo 5. Y aquí vamos a ver algunos aspectos importantes en esta porción bíblica. La primera, hay un solo Dios, uno, no más. El hombre o el enemigo ha creado muchos dioses, pero solo hay uno verdadero, un único verdadero. No hay más. Todo lo demás es falso. Y para nosotros llegar a conocer ese único Dios verdadero, aquí lo vamos a enseñar o a recordar, porque muchos de ustedes, los que nos ven, ya conocen esto, o algunos no lo conocen, y los que lo conocen lo van a recordar y van a dar gloria a Dios, porque tenemos el conocimiento de Dios, conocemos al único Dios verdadero. Por eso Dios nos dejó su palabra y entre ella unos mandamientos, ¿no? Que especifican, no solo están los de Éxodo 20, sino eso está lleno de mandamientos de Dios y preceptos. Pero en el libro de Éxodo 20, en los versículos del 3 al 6, nos deja un mandamiento de Dios precisamente hablándonos de los dioses ajenos. Y mire lo que nos dice. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén y amén. Aquí nos dice el Señor, que no tengamos, dioses ajenos. No te harás o no harás Dios, o no te irás en pos de dioses ajenos. Pero ¿cuáles dioses ajenos? El mismo hombre no, Satanás, el enemigo, es el encargado de crear más dioses, de engañar al ser humano para que el ser humano no conozca al único Dios verdadero. Amén. Y este enemigo se hace llamar Dios también, porque hasta se disfraza como Dios y se hace pasar por Dios. Es un enemigo, pero terrible, falso. Y este enemigo vino a este mundo cuando Dios hizo la creación y creó al hombre y a la mujer, engañó a la mujer, haciéndola creer en sus mentiras, y cuando cayó en pecado, la mujer también le dijo al hombre, cayó también en pecado. Y entró el pecado a la humanidad a través de un hombre, Adán, pero también a través de otro hombre, Jesucristo,
entró la obediencia. Pero a través de este hombre Adán entró el pecado y por el pecado la muerte. Y debido al pecado, el ser humano fue desviado totalmente de Dios y apartado de la gloria de Dios. Como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y al pasar eso, las personas de ahí en adelante que nacían no tenían el conocimiento de Dios, no sabían quién era Dios bien. Y el mismo enemigo fue desviando poco a poco a las personas hasta el punto, antes del diluvio, que se llegó a decir en el libro también de Génesis 6, que el precepto de los pensamientos de esa generación, de esos hombres, era de solamente lo humano y que no buscaban a Dios. No había ningún conocimiento de Dios, sino que cada uno buscaba lo suyo propio, buscaba lo que quería. Y cada uno pues hacía sus propios dioses. Y el mismo enemigo fabricó dioses. ¿Por qué? Porque él es el Dios de este siglo, pero el Dios con D minúscula. En el libro de 2 de Corintios 4:4 nos dice la palabra de Dios: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es la imagen de Dios? Jesucristo. ¿Y qué es lo que quiere Satanás? Que no conozcamos a Dios a través de Jesucristo. El enemigo sabe perfectamente y él quiere mantener en engaño al ser humano. El pecado daña, destruye, distorsiona, corrompe, hace que las personas no puedan ver correctamente. Enceguece el entendimiento de las personas, el Dios de este siglo, para que no crean al Evangelio, al único Dios verdadero. Cuando Él quiere que lo conozcamos, Él quiere que lo busquemos y lo conozcamos. Pero Satanás, él no va a querer eso. Y por eso él se hace pasar como un Dios falso y hace que el hombre fabrique un montón de dioses falsos. Pueden llamar a un dios hasta un animal, hacerle una estatua y venerarlo. Y hay otras personas un personaje que fue grande, que salvó mucha gente o que hizo grandes cosas, después de que murió, lo hacen ver como algo grandioso al punto de considerarlo casi un dios. Entonces Satanás hace que el entendimiento de las personas no busquen al único Dios verdadero, sino que Él mismo les fabrica sus dioses, porque Él es el Dios de este siglo, que enceguece el entendimiento, para que la luz del Evangelio de la gloria de Cristo no brille, el cual es la imagen de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él sabe y engaña con sus maquinaciones. En el libro también de 2 de Corintios 2:11, nos dice así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando ignoramos las maquinaciones del diablo, pues él gana ventaja sobre nosotros, porque sus maquinaciones son astutas, perversas, torcidas y que parecen que van para el bien. Porque hace llevar a la persona a creer que ese es un Dios y que es el Dios el que le va a contestar. Y hasta hace algunos ciertos milagros que no se comparan con lo de Dios, pero para engañar, que hace cosas falsas, señales falsas, a través de esos dioses falsos. Y hace que adoren son estatuas, imágenes o estatuas de hombres, mujeres o animales, y les pidan y les rindan culto y adoración. Y llegó al punto de que se está rindiendo más culto a las criaturas que al Creador. Entonces, el enemigo ha hecho que se endiose lo que no es, para que se pierda al único Dios verdadero, la persona no conozca genuinamente al único Dios verdadero. Y hoy en día ya se endiosa a todo.
puede ser un hombre, una mujer, puede ser en el deporte, en la actuación, en la canción. Los ídolos de la canción pueden endiosar hasta esas personas. Hasta cuando si llegan a morir, les hacen estatuas y les rinde culto de adoración. Como por ejemplo Simón Bolívar, unas estatuas que libertó 5 naciones, entre ellas Colombia. Entonces él es nuestro libertador. Sí, pero no vamos a endiosar a Simón Bolívar, ni a levantarle una estatua, ni a pedirle, ni a rendirle culto a él, como algunos llegan a hacerlo. Hay estatuas de él en varias partes. A lo cual Dios dice que se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido, profesaron ser sabios y se hicieron necios, pues empezaron a rendir más culto a las criaturas que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto, el enemigo se mete en todo esto para engañar con sus maquinaciones, y el que no conoce las maquinaciones del diablo va a ser engañado. A mí solo háblenme de Dios y esto, y a mí, eso del diablo a mí no. Pues si no sabes sus maquinaciones, vas a ser engañado. Y vamos a hablar de esas maquinaciones del diablo para que no te engañen. Una de ellas es desviarte del único Dios verdadero. Que no conozcas al único Dios verdadero y que creas que estás adorando o siguiendo a Dios, y no es el Dios genuino ni verdadero. Amén. Porque se envanecen, porque su entendimiento está entenebrecido y envanecido, a tal punto que endiosan lo que no es. Amén. Lo que no es Dios. Debemos admirar la creación, pero no endiosar la creación. Amén. Qué bonito como juega, cómo canta, cómo actúa, qué bien, pero ya, hasta ahí, lo admiro, pero no lo endioso, ni le rindo culto, ni adoración, ni quiero hacer una estatua de él, ni quiero tener imágenes de esa persona para tenerla en mi celular y suspirar cada vez que veo a esa persona, que es mi ídolo. No, eso es endiosar, y a eso Dios llama también idolatría. Esa idolatría es un endiosamiento a la creación. Y en lo cual él dijo, por eso en Éxodo 20, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, y no te inclines a ellos, ni los adores. Amén. Porque Dios es fuerte y celoso, que castiga esa maldad sobre los hijos, de los padres hacia los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Dice Dios, me aborrecen, o sea, que no han querido buscar verdaderamente al único Dios verdadero. Y solo hay uno, y no hay más. Ese único Dios es el que adoramos, es el único Dios que nosotros seguimos, es el único Dios que te estoy hablando, que te estoy predicando, y que Él quiere que tú conozcas y que todos conozcamos, y que yo ya conozco. Porque si yo estoy predicando un Dios que no conozco, sería falso. Yo estoy predicando un Dios que conozco y que se reveló a mi vida. El único Dios verdadero. El que creó los cielos y la tierra. El que creó todo lo que vemos y lo que no vemos. Ese Dios es el único. Amén. El que nos creó a nosotros. Aún en el vientre de nuestra madre, Él es el que nos forma. Es Dios, nuestro Creador y nuestro Padre cuando creemos en Jesucristo. El enemigo va a querer que nosotros no busquemos ese Dios verdadero. Y nos va a ir desviando por un montón de lados. Por medio de filosofías, huecas sutilezas, según los poderes de este mundo y no según Jesucristo. Según lo que dice Colosenses 2:14, en Colosenses 2:8. Entonces, pidámosle a Dios que nos ayude a entender que solo hay uno, y que para conocer ese único Dios, ojo, el mundo dice, la sabiduría humana dice, que hay muchos, o muchos no, que todos los caminos llevan al conocimiento de Dios.
a conocer a Dios y que nos llevan a Él, al cielo. Eso es falso, totalmente falso. Solo hay un único camino que me lleva a Dios, Padre. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma, no hay otra manera, no hay otro camino en el que podamos conocer a Dios y realmente ser salvos, ser libertados. Simón Bolívar nos libertó de una opresión de un pueblo, pero Jesucristo nos liberta del pecado y de la maldad y de la condenación eterna. La verdadera libertad está en Jesucristo. Nuestro verdadero y genuino libertador es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Jesucristo vino por voluntad propia porque es el unigénito Hijo de Dios que vino a este mundo para rescatarnos a todos nosotros. Amén. Para que por medio de Él podamos conocer a Dios y volvernos a Él, porque estábamos destituidos de su gloria. Y Jesucristo, cuando lo creemos en Él y lo que hizo en la cruz del Calvario y lo recibimos en nuestros corazones, entonces es que empezamos realmente a conocer a Dios. Amén. El único Dios verdadero solo lo conocemos a través de un único mediador que es Jesucristo. Amén. Por eso vamos a mirar en Juan 14. Vamos a leer del 6 hasta el 14. Hay dos cosas que amo aquí. Un único Dios y un único mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Para conocer a Dios e ir a Dios, Padre, necesitamos de Jesucristo. Pero también hay otro aspecto. Dice Jesucristo, hombre. Amén. Aquí está la clave, porque algunos buscan a Dios a través de Jesucristo niño. Le piden a Dios a través de Jesucristo bebé. El divino niño, o le piden en diciembre al niño Jesús que les dé. Y Él no es el que nos va a dar. Jesucristo nació en este mundo, pero mientras Él vino a este mundo y estuvo en este mundo, la salvación todavía no estaba consumada. Se consumó cuando Él murió en la cruz del Calvario y cuando resucitó victorioso. Amén. Antes, pedir que en nombre del niño Jesús no está bien, es de Jesucristo y lo aclara. Hombre, hombre, no estatua, no es una estatua de Jesucristo. Que ni siquiera las personas ni saben quién es Jesucristo, ni lo conocieron, ni saben cómo. Y este es Jesucristo, le dijeron, sí, porque es una estatua. ¿Y cómo sabes que así era Jesucristo? Bueno, y porque pues me están diciendo allá que así es. Pues, creo que de pronto, no. Aquí no estamos para adorar estatuas, estamos es para conocer realmente a Jesucristo. Y el Señor Jesucristo se revelará cuando lo busquemos y creamos en Él y llegará a nuestros corazones de una manera espiritual. Amén. Porque los que buscan a Dios espiritualmente y lo adoran espiritualmente son los que lo van a recibir realmente y van a conocerlo. Amén. Recibimos a Jesucristo en nuestros corazones por medio de la fe. Entonces, en el libro de Juan 14, del 6 hasta el 14, nos dice todo esto. Mire lo que nos dice. Juan 14. Dice así la palabra de Dios del 6 hasta el 14. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta.
Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mí, propia cuenta, sino por el Padre que mora en mí. Él hace las obras. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que en el Padre sea glorificado, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Aquí vemos el único mediador entre Dios y los hombres, ¿quién? Jesucristo. El único que si conozco al Hijo, conozco al Padre. Si tengo al Hijo, tengo al Padre. Así que el único que realmente me va a llevar a revelar al Padre, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero Jesucristo qué? Hombre. El que tuvo que venir a esta tierra por amor a la humanidad y morir en una cruz y decirnos estas palabras: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Solo es el único camino, es la única verdad, y la vida eterna solo está en Él. Amén. Jesucristo me lleva al Padre y me lleva a la vida eterna, o sea, la unión eterna con Dios en el cielo. Porque hay una condenación eterna que es apartados de Dios eternamente en el infierno. Satanás quiere que vayamos allá. Pero Dios diseñó el plan para que estemos con Él. Y es a través de Jesucristo. Para que lo conozcamos a Él, a Jesucristo, y el que conoce a Jesucristo también conoce al Padre, porque es el único que me lleva al Padre. Amén. Así que los que creemos en Jesucristo tenemos esa bendición de que vamos a empezar a conocer a nuestro Padre Celestial. Y es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu de Dios viene como garantía de que Jesucristo está en nosotros, para que Él nos guíe, nos enseñe, nos dé sabiduría, revelación de cómo conocer a Dios y cómo caminar con Dios. Amén. El Espíritu Santo de Dios. El que tiene a Cristo, el Espíritu de Cristo viene sobre él. Amén. Como una garantía, como un sello de que realmente creí y de que tengo a Cristo en mi vida y que estoy conociendo a Dios Padre. Se me ha revelado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3, pero son uno. Uno en 3. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así como somos nosotros, tripartitos, ¿cierto? Espíritu, alma y cuerpo. Así somos como Dios, cada uno de nosotros. Y por eso vamos a entender muchas cosas cuando conocemos al Hijo. Cuando conocemos a Jesucristo, vamos a conocer muchas cosas del Padre, porque nos serán reveladas por medio del Espíritu Santo de Dios. Amén. En la medida que lo busquemos de todo corazón. ¿Cuántos de aquí hemos buscado a Dios de todo corazón? Pero vamos a entender lo que Jesucristo hizo por nosotros. Vamos a entender que la salvación no va a ser por mis obras, sino va a ser por lo que hizo Jesucristo en mí, y que es un regalo, es una gracia, un regalo, un don que Dios me da por mi fe en Jesucristo. Amén. Porque eso que merecían nuestros pecados, ese castigo que merecían nuestros pecados, Jesucristo tomó el lugar de nosotros para que nosotros lo recibiéramos. Había unas actas, había unos decretos contra nosotros que nos eran contrarias, pero Jesucristo pagó el precio en la cruz para que nosotros no muramos, sino que tengamos vida eterna. Amén.
Y cuando Jesucristo viene a nuestro, y nosotros empezamos a creer eso y lo recibimos en nuestro corazón, empezamos a entender con claridad eso. Por eso en el libro de Colosenses 2, del 13 al 15, nos dice así la palabra de Dios. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, o sea, con Jesucristo, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Esta porción bíblica nos enseña el triunfo de Jesucristo en la cruz del Calvario. Lo que hizo, el rescate que hizo por nosotros. Cuando nosotros creemos en Jesucristo y Él viene a nosotros en nuestros corazones, se hace efectivo lo que Él hizo en la cruz, que tomó mi lugar. Todos mis pecados serán perdonados porque entro en un proceso de arrepentimiento. Empieza mi corazón a ser quebrantado y a ver con claridad, porque ahora la luz vino a mi vida, a mi entendimiento, y empiezo a ver con claridad, esto es pecado, yo no lo veía como pecado. Y me empiezo a apartar y a pedir perdón por todo lo que hice mal. Y mis pecados, todos, serán perdonados. ¿Cuánto lo creemos? Porque creo que Jesucristo, esa acta de decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz de Calvario. Porque había un acta, había unos decretos que decían que el pecado, la paga del pecado es muerte. Que hay unas consecuencias terribles por el pecado, por la práctica del pecado. Y que hay un castigo eterno, la muerte eterna. Y que Jesucristo vino a morir, a tomar el lugar que merecíamos nosotros en la cruz. Nadie más ha hecho eso por nosotros, como para que le rindamos culto y adoración. ¿Cierto? Nadie. El único que ha hecho eso por toda la humanidad, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Fue el único que se sacrificó por nosotros voluntariamente. El propósito de Él nacer en esta tierra, de venir y hacerse como uno de nosotros, hacerse carne, hacerse hombre, fue para morir en una cruz. Ese era su plan, ese era su propósito, morir en la cruz para darnos salvación y victoria contra la paga del pecado. Amén. Contra esos decretos que habían contra nosotros y contra un montón de demonios, de Satanás y sus demonios que tenían la autoridad de hacernos daño y de llevarnos cautivos a un montón de pecados, esclavos, hacernos esclavos del pecado. Había eso contra nosotros, unos principados, unas potestades demoníacas que hacían de la gente, los llevaban influenciados al pecado y después dominados al pecado y después esclavos al pecado, donde las personas, algunos ya quieren salirse pero no pueden, porque ya están esclavizados, están con cadenas, están en cárceles de pecado. Y Jesucristo, con su muerte en la cruz del Calvario, nos quitó esas cadenas, nos abrió la cárcel y nos sacó en victoria. Porque no solo murió, sino que resucitó victorioso contra el pecado, contra el enemigo, contra Satanás. Lo que hizo fue Señor Jesucristo es pisotear al diablo. Que se cumpliese lo que dijo desde Génesis capítulo 3, cuando dijo el Señor Jesucristo que la serpiente heriría a la mujer, pero que la mujer sacaría una serpiente de la cual aplastaría la cabeza de la serpiente. Esa serpiente es Jesucristo. Perdón, esa serpiente es Satanás, y Jesucristo es el que le aplastó la cabeza a Satanás. Amén. En la cruz del Calvario. El diablo pensó, derroté al Hijo de Dios. Mire, él no sabía el plan que había. Él pensó que cuando murió Jesucristo, pensó hacer fiesta, pero lo que hizo fue estar totalmente
mal, porque Jesucristo, con eso que hizo en la cruz, lo que hizo fue aplastarlo a él, a Satanás. Vino y lo aplastó y nos dio potestad a todos nosotros, como dice Lucas 10:19, nos dio potestad a los que tenemos en Cristo, a los que creemos en su nombre, a los que tenemos a Cristo en nuestras vidas, nos dio la autoridad de hollar, o sea, de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Amén. Así que ese dominio que tenía el diablo sobre nosotros, sobre nuestra mente, sobre nuestras emociones, ese dominio que nos llevaba cautivos al pecado, Jesucristo lo quitó, despojó a los principados y las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Entonces, cuando empezamos a entender eso, el diablo ya no tiene por qué ejercer más dominio sobre mí. Los demonios ya no tienen por qué ejercer más dominio sobre mí con pecados o con influencia, sino que ahora yo tengo la autoridad en Cristo, porque ahora tengo a Cristo, y Jesucristo ya lo venció, no lo va a vencer. Jesucristo ya lo venció y ya nos dio la victoria. La victoria ya está dada. Por eso nosotros vamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, porque la victoria sabemos que está dada en Cristo. Y el que tiene a Cristo tiene la victoria de Dios. Amén. Contra el pecado, contra la maldad, contra la Satanás y sus demonios. Por eso nuestra lucha ya no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Por eso, como nos dice Efesios 6:12, esa lucha, ya no peleen más contra carne y sangre, ya no pelees más contra las personas, sino contra lo que hay detrás, Satanás y sus demonios, porque ahora tenemos la autoridad en Cristo Jesús. Antes no la teníamos, pero ahora con Cristo la tenemos. Amén. Y vale la pena creer en Jesucristo y vale la pena tener a Jesucristo en nuestros corazones, ¿no es cierto? Entonces pidámosle al Señor que nos ayude a entender que Jesucristo nos dio autoridad, que Jesucristo triunfó en la cruz, que Jesucristo tomó el lugar que nosotros merecíamos, y que no es por nuestras obras que somos salvos, es porque Jesucristo se sacrificó por nosotros y nos da ese regalo. Tengan. Y cuando yo tengo ese regalo de la salvación, lo cuido. Aquí es donde tenemos que hacer algo, cuidar esa salvación tan grande, ese regalo tan maravilloso que es la salvación de Dios y que se sella con el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, como una garantía de cuando venga el Señor Jesucristo nuevamente, nos vamos con Él todos, los que hemos creído en Él y tenemos el Espíritu Santo. Amén. Y ese sello, el Espíritu Santo de Dios, es el que nos lleva a no pecar más, a cuidar la salvación. Porque si los que se descuidan en la salvación, ya soy salvo, entonces puedo pecar, hacer lo que quiera, porque no. Ya estás en la salvación, ya la tienes ahí, pero la puedes tirar, descuidarla. Tienes que cuidar algo tan maravilloso. El reino de los cielos, la salvación, es como un hombre que encontró una perla de gran precio y la tomó y la cogió y vendió todo y la tomó para sí, porque entendió que esa perla era lo más valioso que todo lo que él tenía. Así es la salvación, así es Jesucristo, así es el reino de los cielos. Cuando Dios me da ese regalo tan maravilloso, esa perla maravillosa de la salvación, que es a través de Jesucristo, que es tener a Jesucristo, su Santo Espíritu, cuido mi salvación. Por eso el enemigo va a procurar tentar, molestar por aquí, por allá, para hacernos caer nuevamente en pecado. Entonces viene a tentar. Y el enemigo sabe qué áreas débiles tenían las personas y por ahí donde más se va a meter. ¿Qué es lo que él conoce, mejor dicho? Cada corazón, cada persona la conoce. Y dice, este ya sé por dónde metérmele, este también sé por dónde metérmele. Y va a procurar hacernos volver atrás. Pero los que tenemos fe, ¿qué le pasa a los que tenemos fe? No retrocedemos, sino que tenemos fe
para preservación de nuestras almas. Yo no soy de los que retrocede para perdición. Digan conmigo, yo no retrocederé nunca. El enemigo trata, nos intimida, nos amenaza para que retrocedamos, pero nosotros les podemos rugir más fuerte que lo que nos ruge el diablo. Amén. Porque él nos ruge y nosotros lo pisoteamos. Calla en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si estamos con Cristo, si tenemos el Espíritu Santo. Si no, va a salir apaleada la persona, va a salir muy mal. Pero cuando tenemos a Cristo, el que sale apaleado es el diablo. Son los demonios. Amén. Los demonios ahorita van a estar furiosos por lo que estoy predicando. Hay gran presión a veces cuando se predican estas cosas. Amén. El enemigo va a procurar que no se predique. Él va a procurar callarme. Él ha intentado callarme, pero no ha podido ni podrá en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por esto Dios te dice hoy esta buena noticia. Yo ya vencí. Yo tomé tu lugar, el que tú merecías. Y todos esos ataques que había contra ti, esas consecuencias que venían contra ti, esos ataques demoníacos que venían contra ti, y toda esa opresión demoníaca y toda esa cautividad al pecado ya fue quitada por Jesucristo. Lo único que tienes que hacer es creer y serás libre. Amén. No más. Eso se llama liberación o sanidad interior. Cuando la persona cree, es libre de esos demonios. Salen, ya dejan de atormentar a las personas. Y somos libres, libres. Pero van a procurar volver. Y con más demonios van a procurar venir a querer estar nuevamente dominando nuestro cuerpo, nuestro ser. Que en un tiempo estuvieron, pero que ahora ya no, y que ahora el que está en mi vida, el que está en mi cuerpo, el que está dentro de mí, porque ahora soy templo vivo del Espíritu Santo. Ahora el que vive en mí, Jesucristo, es el Espíritu de Dios en mi vida. Y voy a cuidar esa salvación y voy a cuidar que al Espíritu de Dios, para no contristarlo y que no se me vaya. Porque lo más terrible que le puede pasar a una persona es que el Espíritu de Dios se salga de esa persona. El rey Saúl se le salió el Espíritu Santo y ni se dio cuenta. El Sansón, lo mismo, ni se dio cuenta que se quedó sin el Espíritu Santo. Y es lo peor que nos puede pasar. El rey David sí se dio cuenta que el Espíritu de Dios se estaba contristando y que se iba a ir, pero él solo clamó a Dios, pidió perdón y dijo: no quites de mí tu Santo Espíritu, porque entendía la importancia tan grande que es tener el Espíritu Santo, porque es la revelación que realmente tengo a Cristo en mi vida. Amén. Si tengo a Cristo, el Espíritu de Dios está en mí. Y cuando eso sucede, los demonios tiemblan y tienen que huir. Obviamente que también le dan rabia y van a procurar tentarnos. Él sabe por dónde, nuevamente digo. Metérsele por allá, a que coquetee con una, con otra, a procurar hacerlos caer en fornicación o hacerlos caer en adulterio. En fin. Pero acuérdate, cuando estás siendo tentado, piensa, tengo una salvación que cuidar. Amén. Voy a resistir esto. No me voy a dejar llevar por mi carne. Tengo el Espíritu Santo. Tengo el poder para vencer esto. Sin el Espíritu Santo no tenía el poder para vencerlo. Pero ahora tengo a Cristo y al Espíritu Santo y tengo el poder para vencer esta tentación. La resisto y la venzo. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y nos volvemos victoriosos. Vamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. ¿Cuántas cosas has vencido en Cristo? ¿Cuántos de los que no me están viendo ahí, cuántas cosas has vencido en Cristo? Hoy, ¿cuántas tentaciones venciste? Eso es ir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, porque la victoria ya está dada. Pero el enemigo va a seguir molestando, atacando, tratando de hacernos caer, pero vamos a tener un montón de victorias porque la victoria está dada. Y le decimos al diablo: Satanás,
La victoria está dada en Cristo Jesús. Estás perdiendo el tiempo tentándome, pero Él lo va a seguir haciendo. Porque Él está furioso, porque Él quiere que nosotros nos vayamos a ese lugar donde Él sí está predestinado, al infierno. Él quiere llevarnos allá con Él, que nuestras almas llevarlas para allá. Solo porque una persona se descuidó su salvación, puede terminar por allá. No descuidemos, por favor. Amén. Eso tan grande que tenemos. Ve a la presencia de Dios todos los días. Búscalo todos los días. Porque algunos dicen, yo no conozco a Dios, pues búscalo y lo hallarás. En el libro de Jeremías 29:13 dice, y me hallaréis me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Busqué a Dios a través de Jesucristo. Lo busqué de todo mi corazón y lo hallé. Y al hallar al único Dios verdadero y al único mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo, hombre, estoy viendo la victoria en mi vida y sé cuál es mi destino y sé cuál es mi futuro. Es con Cristo, es con Dios, es en el cielo. Una unión eterna, vida es unión eterna con Dios, muerte, separación eterna de Dios. ¿Estamos? Entonces, ahora entendemos que el enemigo va a querer que perdamos esta salvación. Algunos se están descuidando, muy descuidados, dejando de orar, dejando de leer la palabra, casi no escuchan palabra, casi no van a la iglesia. ¿Por qué? Porque se están descuidando y al descuidarse pueden caer en pecados y que venga el Señor y ahí se quedó. No alcanzó a arrepentirse. O se murió y no alcanzó a arrepentirse. No te descuides. Y más bien no juguemos con fuego. Acordemos que Jesucristo despojó esos principados y potestades y nos dio el triunfo en la cruz del Calvario. Acordemos a quién tenemos, es a Cristo, al Espíritu de Dios en nosotros. Que el enemigo va a procurar mandar a otros dioses, seguir otros dioses. Ya no lo vamos a hacer. A caminar en pecados, en maldades, en oscuridad, en tinieblas. Ya no. A esas obras infructuosas de las tinieblas, ya nosotros no las seguimos. Porque viene a nosotros el conocimiento de Dios y viene a nosotros un discernimiento a través de Jesucristo. El Espíritu de Dios es el que me va a revelar todo, entre un discernimiento para conocer la diferencia entre el bien y el mal. O sea que vamos a volvernos personas que vamos a diferenciar correctamente. Antes no, a lo malo llamábamos bueno y a lo bueno malo. Pero ahora con Cristo se manifiesta que lo tenemos, que estamos conociendo a Dios a través de Jesucristo, que lo estamos conociendo, es porque ya no seguimos el mal, sino solo el bien. Y tenemos un discernimiento correcto, o diferenciamos correctamente entre el bien y el mal. De lo contrario, no. Por eso no participamos ahorita en Halloween. ¿Saben por qué no participamos en Halloween? Porque tenemos discernimiento entre el bien y el mal. No imitamos lo malo, solo imitamos lo bueno. Mire lo que nos dice Tercera de Juan 1:11. Dice así: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios, no conoce a Dios. Diga, el que hace lo bueno ha visto a Dios, conoce a Dios, pero el que hace lo malo no conoce a Dios. Una persona que diga que es cristiana y haciendo lo malo, yendo a los carnavales allá de Barranquilla, o a cualquier otro carnaval aquí de Colombia, o de cualquier país del mundo, metiendo a estas festividades tradicionales que son tradiciones de las naciones, que es el Halloween, que Dios dice que son tinieblas, empezamos a discernir y decir, yo no participo de esto. Antes participaba, ahora ya no.
Ahora tengo a Cristo, tengo el Espíritu de Dios. Ahora imito en lo bueno, ya no lo malo. Antes eso que era malo me parecía bueno. Pero ahora tengo la interpretación correcta. O sea, sé diferenciar entre lo bueno y lo malo. Entre lo santo y lo profano. Entre lo que es de Dios y lo que es del mal del enemigo. Amén. Y Dios, el Espíritu de Dios nos hace la diferencia y nos muestra. Y ahí es donde se manifiesta quiénes somos de Dios. Los que seguimos el bien, los que hacemos lo correcto. El bien, guardamos los mandamientos de Dios, esos somos de Dios. Por eso en Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos maestros, profetas. ¿Cómo yo me voy a diferenciar? Pues que, ¿cómo los voy a conocer? Por sus frutos los conoceréis. Son los que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Amén. Son personas que dicen, hablan de Dios, pero no practican lo que predican. Amén. En adulterio, dobles nupcias, se casan, se vuelven, se divorcian, vuelven y se casan. Eso es un relajo. No son capaces de decir, bueno, mi esposa me dejó por otros, mi esposo me dejó por otro, voy a luchar, No. Eso me consigo otra y me caso con otra. Es la más fácil, ¿no? No la otra, que es luchar por lo que yo prometí a Dios en un altar o en una notaría. Que es estar con esa persona hasta que la muerte nos separe. Y tú quedas libre de esa ley hasta cuando la mujer muere o el hombre muere, quedas libre para volverte a casar. De lo contrario, es adulterio. Amén. Ahí empezamos yo no lo entendí hasta ahora, porque ahora tengo el conocimiento y ahora estoy conociendo a Dios. Ahora Él me guía a hacer lo bueno. Yo no soy de los que se va a divorciar, ni que voy a predicar ya con divorciado, porque lo que voy a predicar no sería muy sano, no voy a transmitir cosas muy correctas estando una persona divorciada, separada. Amén. Porque Dios no la va a usar, sino va a usar solo a los que Él dice, que cumplen sus requisitos que están en 1 Timoteo 3, del 1 al 11. Y que si yo del 1 al 13, que si yo los leo, y digo, sí, Señor, aquí solo ha sido marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa y que tenga a su esposa, a sus hijos en sujeción con toda honestidad y que tenga buen testimonio. Ay, Señor, sí, entonces yo mejor aquí voy a luchar para imitar lo bueno, no más lo malo. Y hay mucho engaño, mucha mentira. Por eso tengamos cuidado con lo que nos predican y busquemos la sana doctrina, aunque nos fastidie de pronto un poco. Pero la sana doctrina es la que me lleva a la verdad y a la victoria y a conocer al único Dios verdadero y a imitar solamente lo bueno y a tener un real conocimiento de Dios y a conocer al único Dios verdadero a través del único mediador que es Jesucristo, hombre. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por la palabra que nos has traído en esta hermosa noche. Gracias, mi Señor, por todo lo que nos has hablado, por todo lo que nos has recordado. Gracias, mi Señor. Hoy entendemos que solo hay un camino para nuestro Padre Celestial y es nuestro Señor Jesucristo. Hoy entendemos que debemos conocerlo a Él, buscar a Jesucristo con todo nuestro corazón y hallaremos al Señor Jesucristo y a Dios nuestro Padre. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. El que conoce al Hijo, conoce al Padre. Así que gracias, mi Señor Jesucristo, por estar en nuestros corazones y por guiarnos al Padre, porque eres el único camino hacia nuestro Padre Celestial. Perdónanos, digan conmigo, perdónanos si hemos tenido dioses falsos, si hemos seguido lo que no debemos seguir. Perdónanos si hemos endiosado a quien no debemos endiosar. Solo te tenemos a ti, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Solo a ti, Señor Jesucristo, solo a ti, nuestro Padre Celestial, y el Espíritu de Dios nos guiará. Así que repitan conmigo, Señor Jesucristo, en esta noche te doy gracias por estar en mi corazón. Y si no está en
corazón. Si no lo has recibido, dile, te invito a que entres en mi corazón, que me llenes de tu presencia, que saques de mí toda maldad y que perdones todos mis pecados. Y gracias porque creo que quitaste esa paga que había contra mí. Me salvaste, me rescataste, esa paga del pecado que era la muerte, y me rescataste de todo ataque del mal del enemigo, del pecado, de la esclavitud al pecado que tenía Satanás y los demonios. Ese dominio contra mí se ha quitado con tu sacrificio en la cruz, lo creo. Y lo recibo en mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Así que ese dominio del diablo se va de mi vida por Jesucristo nuestro Señor y por el Espíritu de Dios que moran en mí. Gracias, Señor. Porque ahora solo hay un camino para conocerte, para servirte, para obedecerte. Es Jesucristo nuestro Señor. Lo creo y te recibo en mi corazón. Y gracias por estar en mi vida, Señor Jesucristo. Jesucristo, hombre. Gracias por salvarme, por rescatarme y ayudarme a cuidar esta salvación tan grande que me has dado. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Señor. Amén y amén.